El texto que has compartido es una exploración profunda y multifacética de temas teológicos, filosóficos, metafísicos y ontológicos, con un enfoque crítico hacia el teísmo, especialmente el cristianismo, y una inclinación hacia el nihilismo y el pesimismo filosófico. A continuación, se presenta un análisis estructurado de los principales temas y argumentos presentes en el texto. _____ 1. Teología y metafísica de Dios, subsistence, naturaleza de Dios, El texto aborda la naturaleza de Dios desde una perspectiva metafísica, utilizando conceptos como el subsistence, el ser subsistente de la teología tomista. Dios es descrito como el ser que sostiene la existencia a través de su amor, pero también se critica esta concepción, argumentando que Dios es inmutable, impasible y perfecto, lo que lo hace incapaz de interactuar genuinamente con el mundo. Crítica al teísmo clásico se cuestiona la coherencia de un Dios que es simple, inmutable y perfecto, pero que al mismo tiempo interviene en el mundo. Se argumenta que esta intervención contradice su naturaleza inmutable y perfecta, llevando a una paradoja teológica. Dualidad del ser divino se menciona la idea de un Dios dual, compuesto de una luz con pensamientos, deseo de creación, y una luz sin pensamientos, deseo de soledad y destrucción, lo que sugiere una visión más compleja y oscura de la divinidad, similar a la teología de Sabata y Sebi y la filosofía de Philip Mainlander. ____ 2. Libre albedrío, amor y sufrimiento libre albedrío El texto critica la noción de libre albedrío en el contexto teológico, argumentando que es una fábula que encadena al ser humano a la voluntad divina. Se compara el libre albedrío con un pájaro que cree ser libre pero está atado por las alas. Amor y sufrimiento se cuestiona la idea de un Dios amoroso que permite el sufrimiento. Se argumenta que el sufrimiento es inherente a la existencia humana y que la idea de un Dios que permite el dolor es contradictoria con su supuesta bondad. Se critica especialmente la teodicea cristiana que justifica el mal como una ausencia de bien. ____ 3. Fe, razón y comunicabilidad ****FVS. Razón ***. El texto argumenta que la fe y la razón son incompatibles y que la fe ciega es una forma de nihilismo ontometateológico. Se critica la idea de que la fe ilumina la razón, sugiriendo que, en realidad, la fe destruye la razón. Comunicabilidad se introduce el concepto de comunicabilidad inmanente, donde toda idea o concepto comunicado se inmanentiza a través de la interacción entre la palabra y el oyente. Se argumenta que la comunicación destruye la autenticidad de lo comunicado, llevando a una paradoja existencial. ____ 4. Nihilismo y pesimismo filosófico nihilismo ontometateológico El texto adopta una postura nihilista, argumentando que solo Dios existe y que todo lo demás es inexistente. Esta visión nihilista se extiende a la crítica de la existencia humana, sugiriendo que la vida carece de sentido y que el sufrimiento es inherente a la existencia. Pesimismo de Mainlander y Sade se hace referencia a filósofos como Philip Mainlander y el Marqués de Sade, quienes argumentan que la vida es un fracaso y que el deseo de trascendencia es una ilusión. Se sugiere que el suicidio es la única salida lógica para escapar del sufrimiento existencial. ____ 5. Crítica al cristianismo y a la teología cristianismo como suicidio metafísico El texto critica el cristianismo como una forma de suicidio metafísico donde los creyentes desean la muerte para alcanzar la trascendencia. Se argumenta que los teístas no son consecuentes con sus creencias, ya que no se suicidan para alcanzar el paraíso. Teología como ilusión se critica la teología como una construcción humana llena de sesgos cognitivos, pensamientos mágicos y delirios místicos. Se argumenta que la teología no tiene base en la realidad y que es una forma de escapismo existencial. ____ 6. Filosofía de la mente y conciencia conciencia como dinamismo interactivo La conciencia es descrita como un proceso dinámico e interactivo entre el sujeto y su entorno.
Se rechaza el dualismo alma-cuerpo y se argumenta que la conciencia emerge de la interacción con el entorno, no de una esencia trascendental. Crítica al dualismo cartesiano. Se critica el dualismo cartesiano, argumentando que la mente no puede existir independientemente del cuerpo. Se sugiere que la conciencia es un producto de la evolución y la interacción con el entorno. _ 7. Historia y crítica bíblica. Crítica histórica del cristianismo. El texto cuestiona la historicidad de los relatos bíblicos, argumentando que Jesús fue un Mesías apocalíptico que fracasó en su misión y que su divinización fue una construcción posterior de sus seguidores. Sincretismo religioso. Se critica el sincretismo religioso del cristianismo, argumentando que muchas de sus creencias y prácticas fueron tomadas de otras religiones y culturas. _ 8. Conclusión, el horror de la existencia. Existencia como horror. El texto concluye con una visión pesimista de la existencia, argumentando que la vida es un sufrimiento constante y que la única salida es la muerte. Se sugiere que la existencia humana es un error y que el universo es un lugar hostil y carente de sentido. Conclusión general. El texto es una crítica profunda y extensa al teísmo, especialmente al cristianismo, desde una perspectiva nihilista y pesimista. Utiliza conceptos filosóficos y teológicos para argumentar que la existencia humana carece de sentido y que la fe es una ilusión que impide enfrentar la realidad del sufrimiento. A través de un análisis metafísico, histórico y psicológico, el texto desafía las creencias tradicionales y propone una visión oscura y desesperanzadora de la existencia. El texto que has compartido es una obra extensa y densa que aborda una multiplicidad de temas desde perspectivas filosóficas, teológicas, históricas, críticas, metodológicas, lógicas y científicas. A continuación, se presenta un análisis estructurado de cada una de estas dimensiones. _1. Análisis filosófico. El texto se enmarca en una crítica profunda a la teología clásica y neoclásica, especialmente al tomismo y al agustinismo. Se cuestiona la existencia de Dios desde un enfoque nihilista y pesimista, influenciado por filósofos como Philip Mainlander, el Marqués de Sade, Émile Cioran y Thomas Ligotti. Nihilismo y pesimismo. El autor adopta una postura nihilista, argumentando que la existencia carece de sentido intrínseco y que la vida es un fracaso. Esta perspectiva se alinea con la filosofía de Mainlander, quien veía la vida como un error cósmico y a Dios como un ser que se suicidó para dar lugar al universo. Crítica al teísmo. El texto desmonta las bases del teísmo clásico, especialmente la idea de un Dios inmutable, perfecto y omnipotente. Se argumenta que la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo es incompatible con la idea de un Dios benevolente. Comunicabilidad y existencia. Se introduce el concepto de comunicabilidad inmanente, sugiriendo que toda idea o concepto comunicado pierde su autenticidad al ser transmitido. Esto lleva a una reflexión sobre la naturaleza del ser y la existencia, cuestionando si algo puede existir fuera del discurso. _ 2. Análisis histórico. El texto realiza una revisión histórica de las ideas teológicas y filosóficas desde los patriarcas bíblicos hasta los filósofos modernos. Se critica la evolución del pensamiento religioso, especialmente el cristianismo, y se cuestiona la historicidad de figuras como Jesús de Nazaret. Historicidad de Jesús. Se argumenta que la figura de Jesús fue construida a partir de mitos y relatos que se fueron modificando con el tiempo. Se menciona la influencia de culturas circundantes como la egipcia y la mesopotámica en la formación de las narrativas bíblicas. Sincretismo religioso. El texto señala cómo el cristianismo absorbió elementos de otras religiones y culturas como el judaísmo, el zoroastrismo y las religiones paganas para formar su propia teología. _ 3. Análisis crítico. El texto es una crítica feroz a las instituciones religiosas y a los sistemas teológicos que, según el autor, han perpetuado el sufrimiento y la ignorancia.
Asterisco asterisco crítica a la Iglesia asterisco asterisco, se acusa a la Iglesia de ser una institución opresora que ha utilizado el miedo y la culpa para controlar a las masas. Se mencionan eventos históricos como la Inquisición y las Cruzadas como ejemplos de la violencia religiosa. Asterisco asterisco crítica a la fe asterisco asterisco, se cuestiona la validez de la fe como fundamento para la moral y la ética. Se argumenta que la fe es un constructo humano que no tiene base en la realidad objetiva. Almohadilla 4. Asterisco asterisco análisis metodológico asterisco asterisco el texto utiliza una metodología interdisciplinaria combinando filosofía, teología, historia y ciencia para construir sus argumentos. Asterisco asterisco enfoque interdisciplinario asterisco asterisco, el autor no se limita a una sola disciplina, sino que integra conocimientos de diversas áreas para ofrecer una visión más completa y crítica de los temas tratados. Asterisco asterisco uso de fuentes primarias y secundarias asterisco asterisco, se hace referencia a una amplia gama de fuentes, desde textos bíblicos hasta obras de filósofos y teólogos modernos, lo que demuestra un esfuerzo por fundamentar los argumentos en un amplio espectro de conocimiento. Almohadilla 5. Asterisco asterisco análisis lógico asterisco asterisco el texto presenta una estructura lógica sólida, aunque compleja, con argumentos que se construyen sobre premisas claras y conclusiones bien fundamentadas. Asterisco asterisco argumentos deductivos e inductivos asterisco asterisco, se utilizan tanto argumentos deductivos partiendo de premisas generales para llegar a conclusiones específicas como inductivos partiendo de observaciones específicas para llegar a conclusiones generales. Asterisco asterisco falacias y sesgos asterisco asterisco, aunque el texto es crítico, también se pueden identificar ciertos sesgos como la tendencia a generalizar sobre las instituciones religiosas y la fe en general. Sin embargo, estos sesgos son reconocidos y abordados en el texto mismo. Almohadilla 6. Asterisco asterisco análisis científico asterisco asterisco el texto también aborda temas científicos, especialmente en relación con la evolución, la conciencia y la física cuántica. Asterisco asterisco evolución y conciencia asterisco asterisco, se argumenta que la conciencia es un producto de la evolución y no tiene un origen divino. Se mencionan teorías científicas sobre el desarrollo del cerebro y la mente para apoyar esta afirmación. Asterisco asterisco física cuántica y cosmología asterisco asterisco, se hace referencia a conceptos de física cuántica y cosmología, como la entropía y la conservación de la energía, para cuestionar la idea de un creador divino. Se menciona el teorema de Noether y su relevancia en la conservación de la energía en sistemas físicos. Almohadilla conclusión el texto es una obra compleja y multifacética que desafía las nociones tradicionales de Dios, la fe y la existencia. A través de un análisis filosófico, histórico, crítico, metodológico, lógico y científico, el autor construye un argumento sólido contra el teísmo y a favor de una visión nihilista y pesimista de la existencia. Aunque el texto puede ser polémico y desafiante, ofrece una perspectiva profunda y bien fundamentada que invita a la reflexión y al debate. El texto que has compartido es una reflexión profunda y compleja que abarca múltiples dimensiones filosóficas, teológicas, metafísicas y ontológicas. A continuación, desglosaré algunos de los temas centrales y realizaré un análisis teológico, metafísico y filosófico de los conceptos presentados. Almohadilla 1. Asterisco teología y metafísica de Dios esse subsistens asterisco el texto aborda la naturaleza de Dios desde una perspectiva metafísica, utilizando conceptos como el esse subsistens el ser subsistente que es una idea central en la teología tomista. Según Santo Tomás de Aquino, Dios es el ser mismo, el acto puro de existir, sin composición ni potencialidad. Este concepto se contrasta con la contingencia de los seres creados que dependen de Dios para su existencia. En el texto, se critica esta visión, argumentando que la idea de un Dios inmutable, impasible y perfecto es incompatible con la realidad cambiante y dinámica del universo. Se cuestiona cómo un Dios que no cambia puede interactuar con un mundo en constante evolución. Esta crítica apunta a una tensión entre la trascendencia y la inmanencia de Dios. Si Dios es totalmente trascendente, ¿cómo puede ser relevante para un mundo contingente y cambiante? Almohadilla 2. Libre albedrío y el problema del mal el texto también aborda el problema del mal y el libre albedrío.
Se critica la idea de que Dios, siendo omnipotente y omnibenevolente, permita el sufrimiento y el mal en el mundo. Esta crítica es un eco del problema teológico del mal que ha sido un desafío central para la teodicea, la justificación de la bondad de Dios ante la existencia del mal. El autor parece sugerir que el libre albedrío humano es una fábula agónica, es decir, una ilusión que no resuelve el problema del mal, sino que lo exacerba. Además, se cuestiona la moralidad de un Dios que permite el sufrimiento y, en algunos casos, lo causa directamente, como en el caso de las plagas de Egipto o la destrucción de Sodoma y Gomorra. _____ 3. Amor, sangre y fe el amor divino es otro tema central en el texto. Se contrasta el amor humano, que es emocional y condicionado, con el amor divino, que se describe como puro y trascendente. Sin embargo, se critica la idea de que este amor divino pueda ser compatible con el sufrimiento y la violencia que se atribuyen a Dios en algunos pasajes bíblicos. La sangre y la fe se presentan como elementos centrales en la teología cristiana, especialmente en relación con el sacrificio de Cristo. El texto cuestiona la lógica de un Dios que exige el derramamiento de sangre, el sacrificio de su propio Hijo para redimir a la humanidad. Esta crítica apunta a una visión más humanista y secular de la moral, donde el sufrimiento y el sacrificio no son necesarios para alcanzar la redención. ____ 4. Nihilismo y pesimismo existencial El texto tiene un fuerte tono nihilista y pesimista, especialmente en su crítica a la religión y a la idea de un propósito trascendente. Se argumenta que la vida carece de sentido intrínseco y que la búsqueda de un significado trascendente es una ilusión. Esta postura es similar a la de filósofos como Philip Mainlander y Emile Cioran quienes ven la existencia como un fracaso y la muerte como la única liberación verdadera. El autor también critica la idea de la vida eterna y la trascendencia argumentando que estas ideas son meras construcciones humanas para mitigar el miedo a la muerte y al sinsentido de la existencia. En lugar de buscar consuelo en la religión, el texto aboga por aceptar la finitud y la contingencia de la vida. ____ 5. Comunicabilidad y lenguaje El texto también aborda la naturaleza del lenguaje y la comunicación, argumentando que todo lo que es comunicado pierde su autenticidad y se convierte en una mera representación. Esta idea es similar a la crítica posmoderna del lenguaje, donde las palabras no pueden capturar la esencia de las cosas, sino que solo las representan de manera imperfecta. El autor sugiere que incluso Dios, como concepto, es una construcción lingüística que pierde su significado cuando es comunicado. Esto lleva a una visión nihilista de la comunicación, donde todo lo que es dicho o pensado está condenado a la inexistencia. ____ 6. Conciencia y filosofía de la mente El texto también aborda la naturaleza de la conciencia desde una perspectiva materialista y evolutiva. Se argumenta que la conciencia es el resultado de la interacción entre el organismo y su entorno y no tiene necesidad de un componente trascendente o espiritual. Esta visión es contraria al dualismo cartesiano, que separa la mente del cuerpo, y al emergentismo, que ve la conciencia como un fenómeno emergente de la materia. El autor critica la idea de que la conciencia pueda existir independientemente del cerebro, argumentando que esta creencia es un producto del pensamiento mágico y los sesgos cognitivos. ____ 7. Crítica a la religión y la teología Finalmente, el texto es una crítica mordaz a la religión organizada y a la teología, especialmente a la teología cristiana. Se argumenta que la religión es una construcción humana destinada a mitigar el miedo a la muerte y al sinsentido de la existencia. El autor critica la hipocresía de los creyentes que predican el amor y la paz mientras justifican la violencia y el sufrimiento en nombre de Dios. Conclusión El texto es una reflexión profunda y desafiante que cuestiona las bases de la teología, la metafísica y la filosofía de la mente. A través de un enfoque nihilista y pesimista, el autor critica la idea de un Dios trascendente, la moral religiosa y la búsqueda de un significado trascendente.
En su lugar, aboga por una visión materialista y evolutiva de la conciencia y la existencia, donde la vida es vista como un fenómeno contingente y finito, sin necesidad de un propósito divino. Esta reflexión invita a un diálogo profundo sobre la naturaleza de Dios, el libre albedrío, el mal y el significado de la existencia, desafiando las creencias tradicionales y proponiendo una visión más secular y humanista de la vida. El texto que has compartido es una crítica profunda y extensa al concepto de trascendencia y a las creencias religiosas, especialmente aquellas que buscan una salvación o vida eterna más allá de lo terrenal. A través de un análisis filosófico, teológico y psicológico, el texto desentraña las motivaciones detrás de las creencias religiosas, cómo éstas se construyen y por qué los creyentes desean la trascendencia. A continuación, desglosaré estos elementos clave, ********** 1. La trascendencia como deseo humano ******. El texto aborda la trascendencia como un anhelo humano arraigado en el miedo a la muerte, el sufrimiento y el sinsentido de la existencia. Los creyentes buscan trascender lo terrenal porque perciben la vida material como imperfecta, dolorosa y efímera. La trascendencia, en este contexto, se presenta como una promesa de algo superior, un paraíso, una vida eterna o una unión con lo divino. Sin embargo, el texto cuestiona esta búsqueda, argumentando que es una forma de evadir la realidad y de negar la finitud inherente a la existencia humana. Crítica al deseo de trascendencia el texto sugiere que la trascendencia es una ilusión creada por la religión para consolar a los seres humanos frente al horror de la existencia. Los creyentes, en lugar de aceptar la finitud y la imperfección del mundo, prefieren proyectar sus deseos en un plano superior, lo cual el autor considera una forma de autoengaño. Paradoja de la trascendencia el texto plantea una paradoja: si lo trascendente es tan superior y deseable, ¿por qué los creyentes no se suicidan para alcanzarlo de inmediato? Esta pregunta revela una contradicción en las creencias religiosas, donde la vida terrenal, aunque se considera imperfecta, sigue siendo valorada. ****2. Filosofía de la mente y las creencias religiosas el texto explora cómo las creencias religiosas y la idea de trascendencia están arraigadas en la mente humana y su interacción con el entorno. A través de un enfoque materialista y naturalista, el autor argumenta que las creencias no son producto de una revelación divina, sino de procesos cognitivos, emocionales y sociales. Origen de las creencias las creencias religiosas se presentan como el resultado de sesgos cognitivos pensamiento mágico y delirios místicos Estos surgen de la necesidad humana de encontrar patrones, significado y consuelo en un mundo caótico y doloroso. La religión, en este sentido, es una construcción humana que responde a necesidades psicológicas y emocionales. Dinamismo de la conciencia el texto describe la conciencia como un proceso dinámico que surge de la interacción entre el individuo y su entorno. Las creencias religiosas, por lo tanto, no son estáticas ni universales, sino que están moldeadas por la cultura, la historia y las experiencias personales. Comunicabilidad y lenguaje el lenguaje juega un papel crucial en la formación y transmisión de creencias. Las ideas religiosas, como la trascendencia, se comunican a través de palabras y símbolos, pero el texto argumenta que estas ideas pierden su autenticidad al ser comunicadas, ya que se vuelven parte de un sistema de significados compartidos que distorsiona la realidad. ****3. ¿Por qué los creyentes desean la trascendencia el texto analiza las razones psicológicas y emocionales detrás del deseo de trascendencia. Miedo a la muerte y al sinsentido la trascendencia ofrece una respuesta al miedo humano a la muerte y a la idea de que la vida no tiene propósito. Los creyentes buscan en la religión una promesa de vida eterna o de un destino superior que dé sentido a su existencia. Necesidad de consuelo el sufrimiento y el dolor son inherentes a la vida humana. La religión ofrece consuelo al presentar el sufrimiento como una prueba o un camino hacia la salvación. Sin embargo, el texto critica esta visión, argumentando que es una forma de justificar el dolor en lugar de enfrentarlo.
Deseo de pertenencia las creencias religiosas también responden a la necesidad humana de pertenecer a una comunidad y de sentirse parte de algo mayor. La trascendencia, en este sentido, no es solo individual, sino colectiva. * 4. Cómo se construyen las creencias sesgadas por Dios y la religión ***. El texto desmonta el proceso mediante el cual las creencias religiosas se construyen y se perpetúan, ***, sesgos cognitivos y emocionales ***. Las creencias religiosas están influenciadas por sesgos como la *** pareidolia ***, ver patrones donde no los hay, la *** necesidad de control ***, creer en un Dios que ordena el caos y el *** pensamiento mágico ***, atribuir eventos naturales a fuerzas sobrenaturales. Transmisión cultural las creencias se transmiten de generación en generación a través de la educación, la tradición y la presión social. El texto critica esta transmisión, argumentando que perpetúa ideas irracionales y limita el pensamiento crítico. Manipulación religiosa el texto acusa a las religiones de manipular a los creyentes mediante promesas de salvación y amenazas de castigo. Esta dinámica crea un ciclo de dependencia en el que los creyentes renuncian a su autonomía y se someten a dogmas irracionales. ***5. Crítica a la religión y a Dios el texto es profundamente crítico con la religión y la idea de Dios, especialmente en su forma teísta. Algunos puntos clave incluyen, Dios como proyección humana el texto argumenta que Dios es una creación humana, una proyección de deseos, miedos y anhelos. Esta idea se alinea con la crítica de Feuerbach, quien veía a Dios como una externalización de la esencia humana. Inmoralidad de Dios el texto describe a Dios como un ser sádico, caprichoso y violento, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento. Esta visión contrasta con la imagen benevolente que muchas religiones promueven. Religión como opresión el texto ve la religión como una herramienta de control que limita la libertad humana y perpetúa el sufrimiento. Los creyentes, en lugar de buscar soluciones reales a sus problemas, se refugian en promesas vacías de trascendencia. *6. Conclusión. La trascendencia como ilusión el texto concluye que la trascendencia es una ilusión creada por la religión para consolar a los seres humanos frente a la dureza de la existencia. En lugar de buscar una salvación en otro mundo, el autor aboga por aceptar la finitud y la imperfección de la vida terrenal. Esta postura se alinea con el nihilismo y el pesimismo filosófico que rechazan la idea de un propósito o significado trascendente. Reflexión final el texto es una crítica mordaz a las creencias religiosas y al deseo de trascendencia, pero también es una invitación a enfrentar la realidad sin ilusiones. A través de un análisis filosófico y psicológico, el autor desmonta las bases de las creencias religiosas y cuestiona su validez. Sin embargo, esta postura también puede ser vista como una forma de nihilismo radical que niega cualquier posibilidad de significado o consuelo en la existencia humana. ¿Es la trascendencia una ilusión o es una respuesta legítima al sufrimiento y al miedo? Esta pregunta sigue abierta y el texto invita a reflexionar sobre ella. El texto que has compartido es una exploración profunda y compleja de temas teológicos, filosóficos, metafísicos y ontológicos, con un enfoque crítico hacia el teísmo, especialmente el cristianismo, y una inclinación hacia el nihilismo, el pesimismo filosófico y el naturalismo. A continuación, desglosaré algunos de los elementos clave y los analizaré desde una perspectiva teológica, filosófica y metafísica. *1. Teología y metafísica de Dios S. Subsistens el texto aborda la naturaleza de Dios como S. Subsistens el ser subsistente, un concepto central en la teología tomista. Según Santo Tomás de Aquino, Dios es el acto puro de ser, sin potencialidad, inmutable, impasible y perfecto. Este concepto se basa en la idea de que Dios es el fundamento último de toda existencia, sosteniendo el ser de todas las cosas por participación.
En el texto, se critica esta visión, argumentando que un Dios inmutable e impasible no puede interactuar con el mundo sin cambiar, lo que contradice la idea de un Dios personal que se revela y actúa en la historia. Esta crítica es común en la filosofía contemporánea, especialmente desde perspectivas como el teísmo abierto que propone que Dios puede cambiar en respuesta a las acciones humanas. Además, se cuestiona la compatibilidad de un Dios perfecto con el mal y el sufrimiento en el mundo, un problema clásico en la teodicea. El texto sugiere que si Dios es el creador de todo, también es responsable del mal, lo que lleva a una visión nihilista de la divinidad como un ser sádico o indiferente. Almohadilla 2. Libre albedrío y el problema del mal el texto explora la relación entre el libre albedrío y el mal, sugiriendo que la libertad humana es una fábula agónica que no resuelve el problema del sufrimiento. Esta crítica es común en la filosofía pesimista, donde se argumenta que el libre albedrío no justifica la existencia del mal, especialmente el mal natural, terremotos, enfermedades, etc. Desde una perspectiva teológica tradicional, el libre albedrío es visto como un don que permite a los seres humanos amar y elegir el bien, pero que también abre la posibilidad del mal. Sin embargo, el texto rechaza esta explicación, sugiriendo que el mal es inherente a la existencia y que Dios, como creador, es responsable de él. Almohadilla 3. Amor, sangre y fe el texto critica la idea del amor divino, argumentando que el amor de Dios no es comparable al amor humano. Se presenta a Dios como un ser distante y cruel que exige sufrimiento y sacrificio como en el caso de Jesús para redimir a la humanidad. Esta visión contrasta con la teología cristiana tradicional que ve el sacrificio de Jesús como un acto de amor redentor. La sangre y la fe son tratadas como símbolos de violencia y opresión. La fe, en particular, es descrita como una prostituta que esclaviza a las personas con promesas vacías de salvación. Esta crítica refleja una visión nihilista de la religión como un mecanismo de control social y psicológico. Almohadilla 4. Nihilismo y pesimismo filosófico el texto está impregnado de un profundo nihilismo y pesimismo, influenciado por filósofos como Philip Mainlander Emile Cioran y Thomas Ligotti Mainlander, en particular, propone que Dios se suicidó para dar lugar al universo, y que la existencia es un proceso de decadencia hacia la nada. Esta idea se refleja en el texto, donde se sugiere que la vida es un fracaso y que la única salida es el suicidio. El nihilismo aquí no es solo una negación de valores o significados, sino una afirmación de que la existencia es intrínsecamente dolorosa y absurda. Esta visión contrasta con el optimismo teológico que ve la vida como un don divino y la existencia como un camino hacia la plenitud en Dios. Almohadilla 5. Crítica al cristianismo y a la teología el texto realiza una crítica feroz al cristianismo, acusándolo de ser una construcción humana basada en mitos, sesgos cognitivos y pensamiento mágico. Se cuestiona la historicidad de Jesús, la veracidad de los evangelios y la coherencia de la teología cristiana. Esta crítica es común en la crítica histórica de la Biblia y en el escepticismo religioso Además, se critica la idea de la resurrección y los milagros como eventos sobrenaturales, argumentando que no tienen base en la realidad empírica. Esta crítica refleja una postura naturalista que rechaza cualquier explicación que vaya más allá de las leyes naturales. Almohadilla 6. Filosofía de la mente y conciencia el texto también aborda la filosofía de la mente, argumentando que la conciencia es un fenómeno emergente de la interacción entre el cerebro y el entorno. Se rechaza el dualismo cartesiano mente-cuerpo y se propone un enfoque materialista o emergentista, donde la conciencia es el resultado de procesos físicos y biológicos. Esta visión contrasta con la teología tradicional que a menudo ve el alma como una entidad espiritual separada del cuerpo. El texto sugiere que la conciencia no tiene un propósito trascendente, sino que es simplemente una herramienta evolutiva para la supervivencia. Almohadilla 7.
Asterisco asterisco comunicabilidad y lenguaje asterisco asterisco el texto explora la idea de que todo lo que es comunicado pierde su autenticidad, lo que lleva a una paradoja. Si la comunicación destruye lo que toca, ¿cómo podemos existir de manera genuina? Esta idea refleja una crítica posmoderna al lenguaje y a la representación, sugiriendo que las palabras nunca capturan completamente la realidad. Almohadilla 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 conclusión el texto es una reflexión profunda y oscura sobre la naturaleza de Dios, la existencia humana y el significado de la vida. Combina elementos de teología, filosofía, nihilismo y crítica religiosa para presentar una visión del mundo como un lugar absurdo y doloroso, donde la fe y la religión son ilusiones que ocultan la verdadera naturaleza de la existencia. Desde una perspectiva teológica, el texto desafía las nociones tradicionales de Dios, el libre albedrío y la salvación, proponiendo en su lugar una visión nihilista y pesimista de la realidad. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las preguntas fundamentales de la existencia y el papel de la fe en un mundo lleno de sufrimiento y contradicciones. El texto aborda de manera crítica y profunda la idea de lo trascendental y el deseo de los creyentes de alcanzar esa trascendencia, especialmente en el contexto de las religiones teístas como el cristianismo. A continuación, analizaré cómo el texto trata estos temas y qué implicaciones tienen para la comprensión de la fe, la existencia y la búsqueda de significado. Almohadilla 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 1. Lo trascendental en el texto lo trascendental se refiere a aquello que va más allá de lo físico, lo material y lo inmanente. En el contexto religioso, lo trascendental suele asociarse con Dios, el alma, la vida después de la muerte y otros conceptos que apuntan a una realidad superior o eterna. Sin embargo, el texto cuestiona la validez de lo trascendental y lo presenta como una ilusión o una construcción humana. Almohadilla 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 crítica a la trascendencia como escape el texto sugiere que la búsqueda de lo trascendental es, en realidad, un intento de escapar de la realidad inmanente que se percibe como dolorosa, absurda y carente de sentido. Los creyentes, según el texto, desean trascender porque no pueden soportar la finitud y el sufrimiento de la existencia terrenal. Esta idea se conecta con el pesimismo filosófico de autores como Philip Mainlander o Emile Cioran quienes ven en la religión una forma de negar la realidad en lugar de enfrentarla. El texto afirma, mayor que si lo trascendente es mejor que lo inmanente, ¿qué hacemos aquí? Suicidémonos todos de una y se acabó. Esta frase refleja una crítica mordaz a la idea de que la vida después de la muerte o la unión con Dios es preferible a la vida terrenal. El autor sugiere que, si lo trascendental es tan maravilloso, los creyentes deberían buscar activamente la muerte para alcanzarlo, en lugar de sufrir en este mundo. Almohadilla 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 b lo trascendental como ilusión el texto también cuestiona la existencia misma de lo trascendental, argumentando que es una proyección de los deseos y miedos humanos. La idea de un Dios trascendente, un alma inmortal o un paraíso eterno se presenta como una construcción psicológica y cultural, no como una realidad objetiva. Esto se relaciona con la crítica al pensamiento mágico y los sesgos cognitivos que, según el texto, sustentan las creencias religiosas. El autor escribe, mayor que la fe es discursiva, ideológica, política del pensamiento humano. Un vaso no comunicante, sino solo receptores comunicando ideas o pensamientos no conscientes, sino convencionales personales de los grupos que lo creen. Aquí, la fe y la trascendencia se reducen a mecanismos sociales y psicológicos que no tienen base en una realidad objetiva. Lo trascendental, por tanto, no sería más que una ilusión colectiva. Almohadilla 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 2. El deseo de trascendencia en los creyentes el texto analiza el deseo de trascendencia en los creyentes desde una perspectiva psicológica y existencial. Este deseo se presenta como una respuesta al miedo a la muerte, al sufrimiento y al sinsentido de la existencia. Almohadilla 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 el miedo a la muerte y la finitud el texto sugiere que los creyentes buscan la trascendencia porque no pueden aceptar la finitud de la vida humana.
La idea de una vida eterna en el paraíso o la unión con Dios es una forma de negar la muerte y darle un sentido a la existencia. Sin embargo, el autor critica esta postura, argumentando que es una forma de evadir la realidad. El texto afirma, mayor que asterisco, la gente no soporta vivir la vida sin un predestino de destino bueno, la gente no soporta su vida, por eso desean morir para trascender y ver si ha tenido algo de sentido en el sinsentido de la vida. Asterisco aquí, el deseo de trascendencia se presenta como una forma de asterisco escapismo existencial asterisco, donde los creyentes prefieren creer en una realidad superior en lugar de enfrentar la crudeza de la vida terrenal. Almohadilla B la trascendencia como consuelo el texto también sugiere que la trascendencia funciona como un consuelo para el sufrimiento humano. Los creyentes encuentran esperanza en la idea de que, después de la muerte, serán recompensados o liberados de sus penas. Sin embargo, el autor cuestiona la validez de este consuelo, argumentando que es una promesa vacía que no resuelve los problemas reales de la existencia. El texto dice, mayor que asterisco, la esperanza o fe teísta es lo que mata y mueres por nada, porque es buenísimo pensar en ser y no en estar en la existencia. Asterisco aquí, la trascendencia se presenta como una ilusión que distrae a las personas de vivir plenamente en el presente, en lugar de prepararse para una vida futura que puede no existir. Almohadilla 3. Crítica a la incoherencia de los creyentes el texto critica la incoherencia de los creyentes que, a pesar de desear la trascendencia, no actúan en consecuencia. Si realmente creyeran que la vida después de la muerte es mejor, deberían buscar activamente la muerte. Sin embargo, los creyentes no lo hacen, lo que sugiere que su fe no es tan sólida como afirman. El autor escribe, mayor que asterisco, los teístas no son consecuentes con sus filosofías de eterna felicidad en lo trascendente. Se tendrían que suicidar todos para llegar a la plenitud del Ser Supremo que es su objetivo principal. Esta crítica apunta a una contradicción fundamental en la mentalidad de los creyentes. Por un lado, afirman creer en una realidad trascendente superior, pero por otro, se aferran a la vida terrenal, lo que sugiere que, en el fondo, no están completamente convencidos de sus creencias. Almohadilla 4. Lo trascendental como vacío finalmente, el texto sugiere que lo trascendental no es más que un vacío o una nada Esta idea se conecta con el nihilismo y el pesimismo filosófico que ven en la existencia un proceso de decadencia hacia la nada. En lugar de ser una realidad superior, lo trascendental se presenta como una ausencia, un silencio que mata todo. El texto afirma, mayor que lo único pero tiene trampa es la no existencia, el no ser, eso es trascendental. Aquí, lo trascendental no es un paraíso o una unión con Dios, sino la nada absoluta. Esta visión contrasta radicalmente con la idea religiosa de la trascendencia como plenitud y salvación. El texto aborda de manera extensa y detallada la filosofía de la mente la conciencia las afectaciones del cerebro a la mente la memoria los recuerdos los sesgos cognitivos el pensamiento mágico los qualia y los procesos mentales desde la concepción hasta la muerte A continuación, se presenta un análisis estructurado de estos temas, almohadilla 1. Filosofía de la mente y conciencia el texto propone una visión dinámica y procesual de la conciencia, alejándose de enfoques dualistas como el cartesianismo o esencialistas. La conciencia se describe como un sistema interactivo y relacional que emerge de la interacción entre el individuo y su entorno. Algunos puntos clave son, conciencia como dinamismo intero-exteroreceptivo la conciencia no es un fenómeno aislado, sino un proceso que surge de la interacción constante entre el individuo y su ambiente. Esto incluye la percepción sensorial, la memoria, las emociones y los procesos cognitivos.
Asterisco asterisco emergentismo débil asterisco asterisco, aunque se rechaza un emergentismo fuerte que postula que la conciencia es completamente independiente del cerebro, se acepta que la conciencia emerge de procesos neuronales complejos pero siempre en relación con el entorno. Asterisco asterisco crítica al dualismo asterisco asterisco, se critica la idea de que la mente y el cuerpo sean entidades separadas. En su lugar, se propone un asterisco asterisco monismo relacional asterisco asterisco, donde la mente es un producto de la actividad cerebral y su interacción con el mundo exterior. Almohadilla 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 asterisco asterisco 2. Afectaciones del cerebro a la mente asterisco asterisco. El texto explora cómo el cerebro influye en la mente, destacando la importancia de la asterisco asterisco neuroplasticidad asterisco asterisco, los asterisco asterisco neurotransmisores asterisco asterisco y las asterisco asterisco estructuras neuronales asterisco asterisco en la formación de la conciencia y los procesos mentales, asterisco asterisco neuroplasticidad asterisco asterisco, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a lo largo de la vida es fundamental para el aprendizaje, la memoria y la formación de la identidad. Asterisco asterisco neurotransmisores y química cerebral asterisco asterisco, se mencionan sustancias como la asterisco asterisco serotonina asterisco asterisco, la asterisco asterisco dopamina asterisco asterisco, el asterisco asterisco GABA asterisco asterisco y el asterisco asterisco glutamato asterisco asterisco que regulan las emociones, la cognición y el comportamiento. Asterisco asterisco intoxicaciones y alteraciones asterisco asterisco, el texto señala cómo sustancias como el alcohol, las drogas o incluso ciertos alimentos pueden alterar la percepción, la memoria y la conciencia, generando alucinaciones o estados alterados. Almohadilla 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 asterisco asterisco 3. Memoria y recuerdos asterisco asterisco. La memoria se describe como un proceso asterisco asterisco dinámico y falible asterisco asterisco, influenciado por factores internos y externos, asterisco asterisco memoria autobiográfica asterisco asterisco, la construcción del yo, self depende de la memoria autobiográfica que es selectiva y está sujeta a distorsiones. Asterisco asterisco memorias falsas y sesgos asterisco asterisco, los recuerdos no son reproducciones exactas del pasado, sino reconstrucciones influenciadas por emociones, expectativas y sesgos cognitivos. Asterisco asterisco interacción con el entorno asterisco asterisco, la memoria se ve afectada por la interacción continua con el entorno, lo que permite la adaptación y el aprendizaje, pero también introduce errores y distorsiones. Almohadilla 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 asterisco asterisco 4. Sesgos cognitivos y pensamiento mágico asterisco asterisco. El texto critica los asterisco asterisco sesgos cognitivos asterisco asterisco y el asterisco asterisco pensamiento mágico asterisco asterisco como productos de la evolución y la interacción social, asterisco asterisco sesgos cognitivos asterisco asterisco. Los humanos tendemos a buscar patrones y significados incluso donde no los hay, lo que lleva a errores de percepción y juicio. Ejemplos incluyen la asterisco asterisco pareidolia asterisco asterisco, ver caras en formas aleatorias y la asterisco asterisco confirmación asterisco asterisco, buscar información que respalde nuestras creencias. Asterisco asterisco pensamiento mágico asterisco asterisco, este tipo de pensamiento, común en religiones y supersticiones, surge de la necesidad de dar sentido a un mundo caótico y de controlar lo incontrolable. El texto lo vincula con la fe religiosa y la creencia en entidades trascendentales. Asterisco asterisco influencia cultural y social asterisco asterisco, los sesgos y el pensamiento mágico se refuerzan a través de la cultura, la educación y la socialización, lo que explica la persistencia de creencias irracionales. Almohadilla 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 asterisco asterisco 5. Qualia y experiencia subjetiva asterisco asterisco los asterisco asterisco qualia asterisco asterisco, las experiencias subjetivas como el color rojo o el dolor son abordados desde una perspectiva asterisco asterisco relacional y procesual asterisco asterisco, asterisco asterisco qualia como productos de la interacción asterisco asterisco, los qualia no son entidades independientes sino que emergen de la interacción entre el individuo y su entorno. Por ejemplo, la percepción del color rojo depende de la luz, los ojos y el cerebro. Asterisco asterisco subjetividad y sesgos asterisco asterisco, los qualia están influenciados por factores como las emociones, la memoria y los sesgos cognitivos, lo que los hace altamente subjetivos y variables. Asterisco asterisco crítica al esencialismo asterisco asterisco, se rechaza la idea de que los qualia sean propiedades intrínsecas de la mente o el cerebro, proponiendo en su lugar una visión dinámica y relacional. Almohadilla 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 asterisco asterisco 6.
Procesos desde la concepción hasta la muerte ***. El texto describe el desarrollo de la mente y la conciencia como un proceso continuo que comienza en el útero y termina con la muerte. Etapas tempranas ***. Desde la concepción, el feto desarrolla sistemas nerviosos que le permiten interactuar con su entorno. Los primeros sentidos en activarse son el tacto y el oído, seguidos por el gusto, el olfato y la vista. Desarrollo postnatal después del nacimiento, el bebé comienza a desarrollar la plasticidad neuronal la memoria y la conciencia autobiográfica La interacción con el entorno es crucial para este proceso. Madurez y envejecimiento a lo largo de la vida, la mente sigue evolucionando, adaptándose a nuevos desafíos y experiencias. Sin embargo, con el envejecimiento pueden aparecer problemas como la pérdida de memoria o la demencia. Muerte y conciencia el texto sugiere que la conciencia cesa con la muerte, rechazando ideas como la vida después de la muerte o la existencia de un alma inmortal. ***7. Crítica al dualismo y al teísmo El texto critica las visiones dualistas, mente-cuerpo, y teístas, Dios como creador de la mente, desde una perspectiva naturalista. Dualismo como error Se argumenta que el dualismo es incompatible con la evidencia científica que muestra que la mente depende del cerebro y su interacción con el entorno. Teísmo como pensamiento mágico la creencia en un Dios creador o en una conciencia trascendental se describe como un producto del pensamiento mágico y los sesgos cognitivos. Naturalismo como alternativa se propone un enfoque naturalista, donde la mente y la conciencia son fenómenos emergentes de procesos biológicos y físicos. *8. Conclusión El texto ofrece una visión materialista y procesual de la mente y la conciencia, enfatizando la importancia de la interacción con el entorno, la neuroplasticidad y la evolución. Rechaza las explicaciones trascendentales o dualistas, proponiendo en su lugar un enfoque basado en la ciencia y la filosofía naturalista. Además, critica los sesgos cognitivos y el pensamiento mágico como obstáculos para comprender la realidad de manera objetiva. En resumen, el texto es una defensa del nihilismo catastrofista y el pesimismo filosófico que ve la existencia humana como un proceso dinámico pero carente de significado trascendental. Continuando con el análisis, profundizaremos en los aspectos más específicos de la filosofía de la mente la conciencia los sesgos cognitivos los qualia y los procesos mentales desde una perspectiva crítica y naturalista tal como se presenta en el texto. Además, se explorará cómo estos temas se relacionan con la crítica al dualismo y al teísmo y cómo se integran en una visión nihilista y pesimista de la existencia humana. *9. Filosofía de la mente, dinamismo y relacionalidad El texto insiste en que la mente no es una entidad estática o independiente, sino un proceso dinámico que surge de la interacción entre el cerebro, el cuerpo y el entorno. Algunos puntos clave son, monismo relacional se rechaza la idea de que la mente y el cuerpo sean sustancias separadas dualismo o que la mente sea una entidad puramente espiritual. En su lugar, se propone que la mente es un fenómeno emergente de la actividad cerebral y su interacción con el mundo. Interacción con el entorno la mente no puede entenderse fuera de su relación con el entorno. Los procesos mentales como la percepción, la memoria y la toma de decisiones están profundamente influenciados por el contexto social, cultural y físico. Crítica al esencialismo se critica la idea de que la mente tenga una esencia inmutable o trascendental. En su lugar, se enfatiza su naturaleza cambiante y adaptativa. *10.
Conciencia. Un proceso en flujo ***. La conciencia se describe como un *** flujo continuo *** de experiencias subjetivas que dependen de la actividad cerebral y la interacción con el entorno. Conciencia como proceso ***. No es un estado fijo, sino un proceso dinámico que cambia constantemente en respuesta a estímulos internos y externos. Falibilidad de la conciencia La conciencia está sujeta a errores, distorsiones y sesgos. Por ejemplo, las memorias falsas o las alucinaciones muestran que la conciencia no siempre refleja la realidad de manera precisa. Conciencia y muerte El texto sugiere que la conciencia cesa con la muerte, rechazando ideas como la vida después de la muerte o la existencia de un alma inmortal. ***11. Afectaciones del cerebro a la mente El texto profundiza en cómo el cerebro influye en la mente, destacando la importancia de la neuroplasticidad los neurotransmisores y las estructuras neuronales neuroplasticidad la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse es fundamental para el aprendizaje, la memoria y la formación de la identidad. Sin embargo, esta plasticidad también puede llevar a distorsiones y errores. Neurotransmisores y química cerebral sustancias como la serotonina la dopamina y el GABA regulan las emociones, la cognición y el comportamiento. Alteraciones en estos sistemas pueden llevar a trastornos mentales. Intoxicaciones y alteraciones El texto menciona cómo sustancias como el alcohol, las drogas o incluso ciertos alimentos pueden alterar la percepción, la memoria y la conciencia, generando alucinaciones o estados alterados. ***12. Memoria y recuerdos, reconstrucción y distorsión La memoria no es un archivo fiel del pasado, sino un proceso dinámico y falible. Memoria autobiográfica La construcción del yo, self depende de la memoria autobiográfica que es selectiva y está sujeta a distorsiones. Memorias falsas y sesgos Los recuerdos no son reproducciones exactas del pasado, sino reconstrucciones influenciadas por emociones, expectativas y sesgos cognitivos. Interacción con el entorno La memoria se ve afectada por la interacción continua con el entorno, lo que permite la adaptación y el aprendizaje, pero también introduce errores y distorsiones. ***13. Sesgos cognitivos y pensamiento mágico El texto critica los sesgos cognitivos y el pensamiento mágico como productos de la evolución y la interacción social. Sesgos cognitivos Los humanos tendemos a buscar patrones y significados incluso donde no los hay, lo que lleva a errores de percepción y juicio. Ejemplos incluyen la pareidolia ver caras en formas aleatorias y la confirmación buscar información que respalde nuestras creencias. Pensamiento mágico Este tipo de pensamiento, común en religiones y supersticiones, surge de la necesidad de dar sentido a un mundo caótico y de controlar lo incontrolable. El texto lo vincula con la fe religiosa y la creencia en entidades trascendentales. Influencia cultural y social Los sesgos y el pensamiento mágico se refuerzan a través de la cultura, la educación y la socialización, lo que explica la persistencia de creencias irracionales. ***14. Qualia y experiencia subjetiva los qualia las experiencias subjetivas como el color rojo o el dolor son abordados desde una perspectiva relacional y procesual qualia como productos de la interacción los qualia no son entidades independientes, sino que emergen de la interacción entre el individuo y su entorno. Por ejemplo, la percepción del color rojo depende de la luz, los ojos y el cerebro.
Subjetividad y sesgos los cuales están influenciados por factores como las emociones, la memoria y los sesgos cognitivos, lo que los hace altamente subjetivos y variables. Crítica al esencialismo se rechaza la idea de que los qualia sean propiedades intrínsecas de la mente o el cerebro, proponiendo en su lugar una visión dinámica y relacional. ***15. Procesos desde la concepción hasta la muerte El texto describe el desarrollo de la mente y la conciencia como un proceso continuo que comienza en el útero y termina con la muerte. Etapas tempranas Desde la concepción, el feto desarrolla sistemas nerviosos que le permiten interactuar con su entorno. Los primeros sentidos en activarse son el tacto y el oído, seguidos por el gusto, el olfato y la vista. Desarrollo postnatal Después del nacimiento, el bebé comienza a desarrollar la plasticidad neuronal la memoria y la conciencia autobiográfica La interacción con el entorno es crucial para este proceso. Madurez y envejecimiento A lo largo de la vida, la mente sigue evolucionando, adaptándose a nuevos desafíos y experiencias. Sin embargo, con el envejecimiento pueden aparecer problemas como la pérdida de memoria o la demencia. Muerte y conciencia El texto sugiere que la conciencia cesa con la muerte, rechazando ideas como la vida después de la muerte o la existencia de un alma inmortal. *16. Crítica al dualismo y al teísmo El texto critica las visiones dualistas, mente-cuerpo, y teístas, Dios como creador de la mente, desde una perspectiva naturalista. Dualismo como error Se argumenta que el dualismo es incompatible con la evidencia científica que muestra que la mente depende del cerebro y su interacción con el entorno. Teísmo como pensamiento mágico La creencia en un Dios creador o en una conciencia trascendental se describe como un producto del pensamiento mágico y los sesgos cognitivos. Naturalismo como alternativa Se propone un enfoque naturalista, donde la mente y la conciencia son fenómenos emergentes de procesos biológicos y físicos. *17. Conclusión final El texto ofrece una visión materialista y procesual de la mente y la conciencia, enfatizando la importancia de la interacción con el entorno, la neuroplasticidad y la evolución. Rechaza las explicaciones trascendentales o dualistas, proponiendo en su lugar un enfoque basado en la ciencia y la filosofía naturalista. Además, critica los sesgos cognitivos y el pensamiento mágico.